Capítulo 442, Cielo ardiente. Rodeado por un halo radiante, Sunny se precipitó hacia la oscuridad. Su aliento era entrecortado y ronco, y sus ojos estaban cegados por el brillo penetrante del océano inmolante de llamas blancas debajo de él. Temiendo que sus ojos quedaran permanentemente cegados por ello, lo cerró, lo cual ayudó un poco. Caliente, hace tanto calor. Se acercaba cada vez más a los restos del infierno divino, y a medida que lo hacía, el metal parecido a la piedra del manto del inframundo se volvía más y más caliente. Pronto, su capa exterior se volvió rojo brillante. Luego, comenzó a derretirse. Maldición. Sunny dirigió más de su esencia restante a través de las bobinas de la serpiente del alma, activando el encantamiento, piedra viva, de la armadura del inframundo. A medida que el ónix se derretía y agrietaba, causándole un dolor insoportable, el manto comenzó a repararse a sí mismo. Antes de que algo pudiera atravesar completamente la superficie del ónix incandescente, el daño se deshizo. Por ahora, la armadura encantada podía curarse más rápido de lo que estaba siendo destruida. En gran parte debido a estar potenciada por ambas sombras, tal vez. Sin embargo, Sunny se encontró con otro problema. Cada vez era más difícil respirar, no solo porque el aire era abrasador y caliente, sino porque no había suficiente. Después de todo, el fuego se alimenta de oxígeno. Afortunadamente, Sunny no era ajeno a la privación de oxígeno. Además, gracias al tejido de sangre, podía pasar sin respirar mucho más tiempo que la mayoría de los despertados, y sospechaba que tendría que hacer precisamente eso muy pronto. Esperaba poder llegar a la grieta poco después de eso. Y hablando de la grieta, abrió cuidadosamente un poco los ojos y miró hacia el infierno cegador debajo, tratando de juzgar si lograría o no llegar. Por ahora, parecía que pasaría fácilmente el campo de fuego y entraría en la oscuridad vacía, pero eso era solo una ilusión. Sunny tuvo que tener en cuenta que su impulso hacia adelante se debilitaba constantemente, lo que significaba que su trayectoria se volvería cada vez más vertical a medida que caía a través del abismo abrasador. Fue demasiado difícil decir si iba a lograrlo o no. Apretando los dientes, cambió su peso y bajó una mano, agarrando el mango de la Cruel Sack. Luego, levantó la hoja plateada hacia su pecho, echó una mirada rápida a su reflejo distorsionado y activó el encantamiento, devorador de luz, de la sombría espada. Instantáneamente, la hoja del espejo comenzó a absorber la luz despiadada de las falsas estrellas, volviéndose incandescente y al rojo vivo. Sunny, sin embargo, se encontró capaz de ver nuevamente. Incluso se sintió un poco más fresco, aunque podría haber sido solo un deseo. Rodeado por una extraña burbuja de oscuridad dejada por la luz devorada, Sunny se precipitó hacia las estrellas que lo aniquilarían. Estoy casi allí. Para entonces, las conflagraciones de la llama divina estaban tan cerca que parecía que podía tocarlas. No importaba cuánto lo intentara Sunny, no podía respirar ni siquiera un poco de aire en sus pulmones. La grieta estaba tan cerca. Pero al final, resultó estar un poco demasiado lejos. Sunny alcanzó el borde mismo del campo de llamas. Solo tenía que volar más allá de un último grupo de conflagraciones. Sin embargo, su caída lo llevó directamente al abrazo del fuego en su lugar. Sunny habría gritado si hubiera aire en sus pulmones. Moviendo a una velocidad terrible, atravesó una de las esferas hirvientes y emergió del otro lado, envuelto en llamas blancas. Un terrible dolor envolvió todo su ser. Pero no era un dolor físico, era el mismo tipo de dolor que había experimentado al usar el Broken Oath, solo que multiplicado por 100. Sombras, mis sombras. Sus sombras estaban envueltas alrededor del manto del inframundo y, por lo tanto, habían sido gravemente dañadas por el fuego divino. La armadura misma se había incendiado y ahora se estaba desintegrando rápidamente. El fuego también se estaba propagando, amenazando con envolverlo por completo.
Medio cegado por el dolor, Sunny hizo lo único que podría salvarlo ahora, despidió la armadura de ónice. El manto del inframundo cayó en innumerables chispas de oscuridad, que luego desaparecieron, apagando el fuego. Desnudo y herido, Sunny cayó en la oscuridad y vio cómo la crueldad se agrietaba, la plata de su hoja volviéndose opaca y deslustrada. Siguiendo un instinto, activó el encantamiento, espejo oscuro, y luego también despidió ese recuerdo. Finalmente, envolvió las sombras heridas alrededor de sí mismo y circuló la poca esencia de sombra que le quedaba por todo su cuerpo, gastándola toda para hacerse más resistente. Y luego, sintió el fresco viento tocar su piel abrasada. Sunny luchó contra el terrible dolor y abrió los ojos. Detrás de él, había una pared de radiante crueldad. Pero delante de él, no había más que oscuridad. Había llegado a la grieta. Duele, todo duele. Maldición, esto es tan injusto. Sunny voló más adentro de la grieta, creando más distancia entre él y las conflagraciones de la llama divina. Por supuesto, estaban demasiado cerca para que se sintiera cómodo. Pero al menos podía respirar de nuevo y no estaba siendo cocinado vivo. Bueno, al menos no muy rápido. Antes de resultar gravemente herido por la llama divina, Sunny había esperado de alguna manera, milagrosamente, resultar inmune a ella. Después de todo, técnicamente era un descendiente de la sombra de un dios del sol. ¿Por qué no sería inmune a la manifestación del dominio de su maestro? Bueno, el dominio del ancestro indirecto de su maestro, para ser preciso. Además, no era solo una sombra cualquiera, sino una divina dejada por el propio Dios de las sombras. La luz y las sombras eran dos caras de la misma moneda, ¿no? Resultó que la llama divina no le importaba. Arr. Actualmente, Sunny estaba cayendo a través de la grieta. Había llegado a su centro y se sumergió directamente hacia abajo, esperando mantenerse lo más lejos posible de las estrellas circundantes. Era como si hubiera un túnel de oscuridad vacía rasgado a través del corazón mismo del campo de llamas, y él lo estaba siguiendo hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Era difícil incluso concebir un mundo donde no estuviera constantemente cayendo hacia abajo. Ahora que no tenía el manto del inframundo para protegerlo del fuego, Sunny estaba sufriendo mucho. Grieta o no, el aire seguía impregnado por el calor insoportable. Su piel estaba roja, con parches ampollados. Algunas partes estaban gravemente quemadas por su desafortunado choque con la llama divina y porque no había despedido lo suficientemente rápido el ardiente manto del inframundo. Aunque no era mortal. Sin embargo. Vamos, termina, maldita sea. Pero el campo de llamas no mostraba señales de terminar nunca. Hasta que lo hizo. Después de un rato, cuando Sunny estaba a punto de perder el conocimiento por el calor constante, notó que la dispersión de las estrellas inmoladoras a su alrededor se volvía un poco más delgada. Y luego, aún más. Y luego, de repente y sin ninguna advertencia, cayó fuera del campo de llamas divinas y se encontró rodeado de nada más que bendita nada una vez más. El radiante infierno ahora estaba sobre él, alejándose cada segundo. Parecía como si el cielo estuviera en llamas. Y debajo de él. Sunny miró hacia abajo y tembló. ¿Qué? ¿Cómo? Sus ojos se abrieron de par en par de shock. Capítulo 443. Secretos del vacío. Allá afuera, en la oscuridad vacía del vacío, algo aún más oscuro se cernía, oculto de la radiante luz del océano de llamas arriba. Sunny miró fijamente la lejana silueta negra y tembló. ¿Qué demonios? ¿Qué hace aquí? Muy por debajo de él, una pequeña isla cortada de piedra oscura flotaba en el vacío infinito, rodeada de losas a la deriva de obsidiana destrozada. En su centro se alzaba una alta y magnífica pagoda, construida con un material negro impecable que no era ni madera ni piedra.
Sus paredes sin brillo parecían devorar cualquier luz que las tocara. Era la réplica perfecta de la Torre de Marfil, pero al mismo tiempo su opuesto. Las dos pagodas eran tan parecidas que por un momento, Sunny incluso pensó que de alguna manera se había encontrado en lo alto del cielo de arriba. Pero no. La isla en la que se encontraba la torre de obsidiana era diferente. Era más grande que la que todos los despiertos en las islas encadenadas estaban acostumbrados a observar en los cielos, y no tenía cadenas rotas colgando de sus laderas de piedra. En su superficie desolada se podían ver restos de estructuras misteriosas convertidas en ruinas por el paso del tiempo. Varios pilares de obsidiana sobresalían horizontalmente de sus bordes, extendiéndose hacia el vacío como extraños muelles. Desde lo alto, Sunny no podía ver muchos detalles de la isla. Pero se acercaba rápidamente. Maldición. Demasiado rápido. Sunny dudó por un momento, luego reprimió el deseo de invocar inmediatamente el ala oscura. Las llamas divinas aún estaban demasiado cerca y su calor podía dañar la frágil memoria. Tenía que esperar un poco, aún había tiempo. Aunque se agotaría bastante pronto. Sunny continuó cayendo, esperando. Con cada minuto, el calor de las estrellas inmoladoras se disipaba un poco. Y con cada minuto, la isla oscura se acercaba cada vez más. Finalmente, sabiendo que no había más tiempo que perder, Sunny invocó el ala oscura y le ordenó convertir su caída en un planeo. La capa de libélula se convirtió en un borrón detrás de su espalda, pero también comenzó a producir delgadas volutas de humo, amenazando con incendiarse en cualquier momento. Maldiciones. Apoyado por el encantamiento del ala oscura, el descenso de Sunny comenzó a disminuir poco a poco. Sin embargo, su velocidad era demasiado grande para ser anulada en un solo instante. Estaba cayendo rápidamente, pero lo suficientemente rápido como para evitar que se estrellara contra la superficie de la misteriosa isla. ¿Y la capa transparente iba a durar lo suficiente? Sunny maldijo y tembló mientras veía acercarse la torre de obsidiana. Aquí vamos. Maldición. Al final, aún aterrizó con suficiente velocidad como para destrozar todos los huesos de sus piernas por el impacto contra el suelo. Sin embargo, en el último momento, Sunny se convirtió en una sombra y se sumergió en la profunda oscuridad que envolvía la isla en su lugar. Seguro abrazado por las sombras, se sumergió en ellas y finalmente permitió que su mente se relajara. Seguro, estoy seguro. Finalmente, él estaba a salvo. Al menos por unos segundos. Sunny estaba en un mundo de dolor. Su esencia de sombra se estaba agotando también. Además, no tenía idea del peligro aterrador que le esperaba en la misteriosa isla que había permanecido oculta en las profundidades del cielo inferior durante miles de años, ni de los mortales secretos que le esperaban dentro de la torre de obsidiana. Pero por ahora, no le importaba. Todo lo que le importaba era que ya no estaba cayendo. Felicidad. Esto es pura felicidad. Flotando en el abrazo oscuro de las sombras, Sunny no podía tener suficiente de que, por primera vez en casi un mes, estaba inmóvil. Finalmente tenía tierra firme bajo sus pies de nuevo. Hablando metafóricamente, por supuesto. En cualquier caso, era una sensación tan hermosa. Sunny se permitió relajarse y descansar un poco, oculto de manera segura en las profundas sombras oscuras. Después de un rato, suspiró y se obligó a prestar atención al mundo exterior. Acercándose a la superficie de la oscuridad profunda que lo abrazaba, Sunny miró cautelosamente hacia afuera. Extrañamente, lo que encontró fue un completo y absoluto silencio. No había criaturas de pesadilla en la isla, ni horrores abisales, ni seres aterradores para devorarlo por completo. Ni siquiera un solo titán impío dormía cerca, listo para despertar ante el más mínimo disturbio. La isla parecía vacía. Lo cual fue muy afortunado, considerando que Sunny estaba quedándose sin esencia de sombra y pronto tendría que asumir su forma física. Dudó por unos momentos,
luego evaluó su equipo y a sí mismo. Su alma estaba seriamente herida, pero no más allá de su capacidad para sanarse a sí misma con el tiempo. Su cuerpo no estaba exactamente completo, pero en una forma espléndida considerando todo lo que había sucedido. Incluso tenía todas sus extremidades intactas. Tanto el manto del inframundo como la mirada cruel, así como el ala oscura y el arco del santo estaban gravemente dañados. Afortunadamente, ninguno de estos recuerdos fue completamente destruido. Sin embargo, iba a tomar mucho tiempo antes de que pudiera usarlos nuevamente. Días, tal vez incluso semanas. Por otro lado, la propia santa se había recuperado de las heridas recibidas en la isla del naufragio hace siglos. Sunny realmente podría haberla convocado en cualquier momento durante su viaje a través del cielo inferior, pero no había una razón real para hacerlo. Además, el cofre del tesoro no habría acomodado a ambos, especialmente considerando cuánto pesaba la estatua viviente. El encantamiento, espejo oscuro, de la mirada cruel ahora también tenía 2 aumentos elementales para que Sunny eligiera. Sus runas mostraban: carga actual, llama divina. Cargas latentes, alma. Llama divina, Bueno, si había un beneficio de ser quemado por esa maldita cosa, era que ahora podría causar un dolor similar a los demás. Así que, valió totalmente la pena al final, no hay duda al respecto. supongo que tendremos que ver. Y por último, Sunny ahora estaba completamente seguro de que lo que estaba al otro extremo del hilo de destino dorado era la torre de obsidiana. Su intuición estaba tranquila y en silencio. Eso le decía que había llegado a su destino. En algún lugar dentro, algo que estaba profundamente conectado con su destino esperaba. Mirando la magnífica silueta de la pagoda negra, Sunny suspiró y dejó la seguridad de las sombras, emergiendo de ellas para pisar la superficie de la isla que ningún otro humano había visitado en miles de años. Si alguna vez. Capítulo 444, Torre de Obsidiana. Sunny estaba desnudo en la superficie rocosa de la oscura isla. Hizo una mueca y miró su cuerpo, que era un mapa de quemaduras, algunas más graves que otras, luego convocó el manto del titiritero. Sin desear que la suave tela tocara las peores heridas, lo dejó como había estado durante las últimas etapas de su viaje a través del cielo inferior, con los elementos de cuero desaparecidos y la prenda superior deshecha y atada alrededor de su cintura. Esta vez, su cuerpo estaba envuelto en sombras y parecía negro, como si estuviera hecho del mismo obsidiana que la oscura isla consistía. Las bobinas de la serpiente del alma parecían brillar mientras la esencia fluía a través de ellas. Un momento después, Zen salió de detrás de él y avanzó, convocando la fragmento de medianoche mientras caminaba. Sabiendo lo dañada que estaba su alma, Sunny decidió mantener el juramento roto guardado por un tiempo, para que la sombra no estuviera rodeada por el aura destructiva. Tampoco estaba en condiciones de luchar él mismo, al menos no muy efectivamente, y por eso la austeridad Tachi estaba actualmente en manos del taciturno demonio. Si la situación se ponía difícil, Sunny usaría el fragmento de luz de luna o comandaría a la serpiente del alma que asumiera la forma de Odachi. Con un suspiro pesado, convocó la primavera infinita y bebió ávidamente el agua fría de ella, luego se inclinó hacia adelante y se echó un poco en la cabeza. Después de eso, finalmente se sintió como un humano de nuevo. En resumen, las cosas no estaban tan mal. Estaba vivo y entero, sin sufrir ni sed ni hambre. Aquí en la oscura isla, el aire era agradablemente cálido. Las brillantes estrellas ardían en el vacío alto arriba, creando una vista hermosa. Justo frente a ellos, la silueta elegante de la torre de obsidiana se alzaba desde el suelo como una grieta negra en la realidad. Resultó ser mucho más grande de lo que Sunny había pensado, pero lejos de la escala del espiral carmesí. Esa cosa maldita parecía ser demasiado gigantesca para existir siquiera, mientras que la antigua pagoda era más o menos adecuada para haber sido construida para humanos.
Bueno, tal vez para humanos extremadamente altos. ¿O gigantes diminutos? Mientras Sunny estudiaba la torre de obsidiana, Zen inclinó la cabeza y miró fijamente la pagoda negra, también sus ojos de rubí reflejando alguna extraña emoción. ¿Era reconocimiento? ¿Por qué su sombra reconocería una torre oculta en las profundidades del abismo debajo de las islas encadenadas? Extraño. Sunny frunció el ceño, luego despidió la primavera infinita. Permaneció inmóvil durante unos momentos, luego se dirigió lentamente hacia la alta pagoda. Zen lo siguió. Mientras caminaban por la isla, Sunny tuvo tiempo de observar las diversas ruinas que quedaban en su superficie. Era difícil determinar lo que habían sido una vez, pero Sunny tenía la sensación de que no estaba viendo los restos de edificios. Más bien, ¿estructuras? ¿Dispositivos? Ahora era imposible determinar su propósito, pero sea lo que haya sido, dudaba que alguien pudiera haber vivido dentro. Lo más cercano que podía describir su sensación con palabras era que estas ruinas le recordaban más a las entrañas de la fábrica subterránea en la que trabajaba su mamá cuando era pequeño. Aunque la fábrica era mucho más grande y estaba construida de aleación en lugar de bloques cortados de obsidiana, sin mencionar que era mucho más avanzada, la sensación era la misma. ¿Cuál era el propósito de esta isla? ¿Quién vivía aquí? ¿Quién construyó esa extraña torre? El más cerca que Sunny se acercaba a la torre de obsidiana, más impresionado estaba por su belleza grácil. Aunque la pagoda estaba escondida en las profundidades del cielo de abajo, donde muy pocas criaturas la habrían visto, el constructor desconocido se tomó el tiempo para asegurarse de que replicara la magnificencia de su contraparte de marfil a la perfección. Habría sido impresionante si no fuera tan amenazante. Rodeada de nada más que vacío y silencio, la torre de obsidiana parecía ominosa solo por el hecho de existir. No tengo miedo en absoluto. Sin embargo, estaba pensando en una cosa en particular. ¿Cuál torre era realmente la réplica y cuál era la original? ¿La hermosa pagoda blanca que se alzaba sobre las islas encadenadas o la negra amenazante que se escondía en la oscuridad debajo? Tal vez iba a descubrirlo. Pronto, Sunny y Zen se acercaron a las altas puertas de la torre de obsidiana. Nada los atacó y no se escuchó ningún sonido aterrador desde adentro, anunciando que algo que habitaba más allá de las puertas negras se estaba despertando con hambre. La pagoda estaba en silencio, al igual que el resto de la isla oscura. Lo extraño, sin embargo, era que Sunny no podía sentir ninguna sombra al otro lado de la puerta masiva. No porque no las hubiera, sino porque las paredes de la torre parecían proteger el interior de su sentido de las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda. Nunca antes me había encontrado con algo así, ¿verdad? Dudó, luego se acercó a la puerta negra, convocó el fragmento de luz de la luna y rayó su superficie. Una capa de polvo negro cayó, revelando una superficie mucho más dura y aún más negra debajo. Sunny levantó una ceja. ¿Hollín? Toda la pagoda estaba cubierta por una gruesa capa de hollín. Se quedó inmóvil por un momento, tratando de entender qué significado había en este hecho, luego simplemente encogió los hombros y estudió la antigua puerta. El problema al que se enfrentaba era que la puerta no tenía una manija para abrir. Tampoco tenía una cerradura, una campana para tocar o un aldabón para anunciar su llegada. ¿Cómo diablos se supone que lo abra? Sin el sentido de la sombra, no podía usar el paso de la sombra para simplemente aparecer dentro. Así que, por el momento, Sunny estaba atrapado. Sería muy gracioso viajar todo este camino solo para descubrir que no puedo abrir una maldita puerta. ¿Verdad? Ligeramente avergonzado, miró a Zen y preguntó. ¿Alguna idea? Realmente no esperaba una respuesta del demonio taciturno, pero para su sorpresa, la sombra lo miró durante unos momentos y luego bajó su espada. Luego, levantó una mano y señaló su ojo. Sunny observó todo eso completamente desconcertado, luego parpadeó un par de veces. ¿Ojo? ¿Qué quiere decir? Entonces, una idea vino a su mente.
Volviéndose hacia la puerta, puso una mano sobre ella y luego desvió su mirada de manera similar a como lo hizo al mirar debajo de la superficie de los recuerdos para ver su tejido mágico. Y allí, debajo de la superficie de obsidiana de la puerta de la torre, lo vio. Un tejido. Sin embargo, no era el tejido de hilos etéreos que solía ver. En cambio, era una versión mucho más rudimentaria y primitiva, creada a partir de cuerdas de diamante muy físicas que se extendían debajo de la superficie de piedra, creando un patrón hermoso pero simple. Sunny solo había visto este tipo de tejido una vez antes. Dentro de la propia Sand. Cuando ella era solo un eco, lo había notado oculto detrás del patrón radiante del tejido mágico. Había pensado que era lo que daba vida a los guerreros de piedra, en primer lugar. Eso fue creado por el último hijo del desconocido en los salones cavernosos de su oscuro dominio. Y podría haber sido el precursor del hechizo mismo, o tal vez una imitación de él. Esta torre también fue construida por el Señor del Inframundo, ¿entonces? Sunny dudó por un momento, luego movió su mano hacia un destello especialmente brillante del tejido de diamante y envió una pequeña cantidad de esencia de sombra hacia él. Por un momento, no pasó nada. Y luego, las puertas de la torre de obsidiana se abrieron. Capítulo 445. Respiro. Visible solo para Sunny, el tejido de diamante debajo de la superficie de la puerta se encendió con una luz fantasmal. Casi de inmediato, apareció una delgada grieta vertical en la antigua piedra. Luego, las puertas se abrieron silenciosamente y una ráfaga de viento golpeó a Sunny en la espalda. Dio unos pasos hacia atrás, se escondió detrás de Sand y miró cautelosamente por encima de su hombro hacia la oscura entrada. Nada se movía en la oscuridad. Según lo que podía ver, el interior de la torre de obsidiana parecía bastante mundano. Tan pronto como se abrió la puerta, su sentido de sombras finalmente pudo penetrar la barrera invisible que rodeaba la elegante pagoda, y no detectó ningún peligro. Realmente parecía seguro. Esperó unos momentos, luego tosió y agitó la mano frente a su rostro, tratando de alejar el hollín que había volado en el aire. Ah, bueno, entonces no hay nada de qué preocuparse. Vamos. Sunny miró a Sand, se detuvo por un segundo y agregó en un tono educado. Oh, las damas primero. El demonio taciturno giró ligeramente la cabeza, lo miró con un ojo de rubí y simplemente avanzó y cruzó el umbral de la antigua torre. Sunny esperó unos momentos y lo siguió. Agarrando firmemente el mango del fragmento de luz de la luna, se sumergió en la oscuridad que reinaba detrás del alto marco de la entrada, dio una docena de pasos hacia adelante y se encontró en un amplio pasillo que parecía rodear todo el primer nivel de la pagoda. El pasillo se extendía tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Aquí y allá, Sunny podía ver grandes puertas que conducían a habitaciones de diferentes tamaños que estaban situadas en dirección a la pared exterior de la torre, hasta las curvas del pasillo. Y justo frente a él había una intrincada puerta de madera decorada con hermosos grabados. Detrás de ella se encontraba la sala central de la torre. Sunny dudó un poco, luego empujó la puerta de madera, que se abrió fácilmente y reveló una vasta cámara al otro lado. Ese olor. Sus ojos se abrieron de par en par. Detrás de la puerta había una gran sala con un techo muy alto. Tan pronto como la puerta se abrió, lámparas de vidrio se encendieron en sus paredes, llenando el interior de la torre de obsidiana con una luz azul fantasmal. Había varias cosas en la sala, todas las cuales exigían la atención de Sunny. Había un soporte que sostenía herramientas y utensilios de un herrero, todos ellos magistralmente elaborados en obsidiana negra y plata. Una mesa de trabajo muy quemada con una dispersión de hermosos cristales del alma en su superficie negra. Una pared de piedra con esquemas misteriosos tallados en ella,
los cortes tan suaves y profundos que ni siquiera podía comenzar a imaginar que los había dejado atrás, y mucho menos que describían los esquemas. Había extraños dispositivos forjados en plata y acero negro, algunos de los cuales le recordaban instrumentos astronómicos, pero también cosas muy mundanas, como sillas, mesas e incluso algo que se asemejaba a una cama muy larga. Todo estaba perfectamente conservado e inmaculado, sin ni una mota de polvo en ningún lugar, más limpio incluso que su propia casa en el mundo real, a pesar de los miles de años que debieron haber pasado desde la última visita a la Torre de Obsidiana. También todo se sentía ligeramente incorrecto. Los tamaños de todo eran casi adecuados para ser utilizados por un humano, pero ligeramente diferentes. Las formas de los mangos de todas las herramientas eran ligeramente extrañas. La forma en que los muebles y equipos estaban dispuestos en el espacio le llenaba de una ligera sensación de malestar, aunque no sabía por qué. Pero Sunny no se detuvo en esto por mucho tiempo. Tampoco su mirada se detuvo en ninguno de estos objetos. Su atención fue atraída hacia un lugar específico. No muy lejos de él había una simple mesa de madera. Y sobre ella había todo tipo de comida deliciosa. Carne jugosa, pan recién horneado, uvas suculentas, frascos de vidrio de vino exquisito, hermosas ollas llenas de té humeante, todo esperaba por él, como si se hubiera servido hace solo unos segundos. Se le hizo agua la boca a Sunny. ¿Cómo es posible esto? Esto tiene que ser una ilusión, ¿verdad? Cubierto de capas de hollín, sudor y sangre, se acercó a la mesa. Sus botas dejaban marcas negras en el impecable suelo de la sala. Al llegar a su destino, Sunny extendió la mano y agarró un pedazo de pan con su mano sucia y lo devoró ávidamente, luego tomó una de las intrincadas copas de plata y la llenó de vino. Los demás cáliz chocaron contra el suelo, lanzados de la mesa por su movimiento descuidado. Sin prestarle atención, Sunny se bebió de un trago el vino dulce y rió, haciendo volar migajas de pan por el aire. Ah, esto no está mal, de verdad. Hubiera preferido algo sin alcohol, pero este vino sabía tan bien. Había una amplia sonrisa en el rostro de Sunny, pero también rastros sucios dejados por las lágrimas. Sus hombros temblaban. Esto realmente da en el clavo. Era consciente de que la comida podría estar llena de veneno, pero no le importaba demasiado. Tenía demasiada hambre, estaba cansado y agotado. Tanto su cuerpo como su alma le dolían demasiado. Estaba al límite de sus fuerzas. Volviendo a llenar su cáliz y agarrando un trozo de carne perfectamente asada, se alejó de la mesa y echó otro vistazo a la gran sala. No hay nadie aquí, ¿verdad, Saint? La sombra caminaba silenciosamente detrás de él, vigilando a su alrededor y manteniendo el fragmento de medianoche listo. Pero no había nada contra lo que usarlo. Sunny deambuló durante un minuto más o menos, y finalmente se detuvo cerca de una gran cama cubierta de pieles negras y lujosas. Dejando caer el cáliz vacío en el suelo, dudó un poco y luego se metió entre las pieles. ¿Quién ha estado durmiendo en mi cama? Sunny desechó el manto del titiritero y apoyó su cabeza pesada en una suave almohada. Quería darle a Zen la orden de montar guardia, pero no era necesario. El demonio taciturno ya estaba haciendo exactamente eso. Antes de que Sunny pudiera pensar en algo más, el agotamiento de las últimas semanas se apoderó de su mente y, ofreciendo casi ninguna resistencia, se deslizó fácilmente en el abrazo de la oscuridad. Lo primero que Sunny terminó haciendo después de descubrir la torre de obsidiana y encontrar el camino hacia adentro fue caer en una cama y quedarse dormido. Durmió bien. Capítulo 446, Destructor Implacable. Sunny durmió durante mucho tiempo, el agotamiento abandonando lentamente su cuerpo maltratado. Después de un rato, sin embargo, su conciencia se elevó desde las capas más profundas del sueño, convocada de vuelta por el dolor y la sed. Con un suspiro, se volteó hacia el otro lado e intentó volver a dormir.
Después de unas horas más de dar vueltas y vueltas, Sunny finalmente fue despertado por el fuerte sonido de algo estrellándose contra el suelo. ¿Qué está haciendo Saint? Abrió los ojos a regañadientes y se sentó. A medida que el peso de Sunny se movía, la cama debajo de él se rompió de repente con un fuerte crujido. Rodó al suelo con un grito sorprendido. Poniéndose de pie, Sunny miró la cama rota, luego el pasillo de la torre obsidiana, que ahora estaba sumergido en la oscuridad. Una expresión desconcertada apareció en su rostro. La habitación en la que había entrado antes había sufrido una transformación dramática mientras él dormía. Las lámparas mágicas ahora estaban apagadas y todo adentro parecía deteriorado y decrépito, casi al borde de desmoronarse. Las magníficas herramientas e implementos se habían oxidado y deformado, la mesa de trabajo se había derrumbado bajo su propio peso, ese fue el sonido que despertó a Sunny, la comida que había disfrutado ayer se había convertido en polvo. La condición prístina del salón había desaparecido y ahora estaba lleno de oscuridad, escombros y suciedad. Era como si eones hubieran pasado desde que se quedó dormido. Una sensación de frío apareció en su pecho. ¿He dormido 1000 años? Recordando cuentos de hadas donde cosas similares a menudo sucedían, Sunny sintió un atisbo de horror, pero luego lo pensó durante unos momentos y se calmó. No, no lo había hecho, juzgando por la cantidad de esencia de sombra que se había acumulado en sus núcleos, había dormido durante aproximadamente 24 horas seguidas, lo cual era mucho, pero no cerca de 1000 años. Saint, que estaba vigilando cerca, tampoco parecía haber estado cuidándolo durante unos siglos. En cambio, era la pagoda misma la que había envejecido. Como si un sello invisible que la había mantenido inalterada por el paso del tiempo durante todos esos miles de años ahora se hubiera roto y el tiempo finalmente la alcanzara. Después de todo, el tiempo era el destructor más implacable. Sunny suspiró aliviado, luego hizo una mueca. Maldición, debería haber comido más ayer, mucho, mucho más. Toda esa comida deliciosa, desperdiciada. Sacudiendo la cabeza con desánimo, Sunny miró a su alrededor, luego evaluó su propio estado. Sus heridas ya estaban mucho mejor que el día anterior. Las quemaduras todavía eran bastante dolorosas, pero dentro de su capacidad de soportar sin ser ralentizado en la batalla, demasiado. Un par de días más de descanso y estaría cerca de estar completamente funcional nuevamente. Sin embargo, tenía mucha hambre. Pero eso tendría que esperar. Invocando el fragmento de luz lunar, Sunny dio a Zen una orden a seguir y fue a explorar la torre de obsidiana. A Sunny le llevó aproximadamente una hora explorar completamente el primer nivel de la antigua pagoda. Algunas de las puertas en el corredor exterior se habían derrumbado y convertido en polvo, otras seguían en pie y requerían que usara un poco de esencia de sombra para desbloquearlas. Detrás de las puertas había todo tipo de habitaciones. La mayoría de ellas estaban vacías, lo que sugería que el dueño de la torre se había mudado hace mucho tiempo, llevándose todas las cosas valiosas consigo, mientras que algunas contenían escombros desgastados y polvo. Sunny pasó mucho tiempo tratando de entender qué habían sido todas estas cosas, pero el daño causado por el tiempo acelerado era demasiado extenso como para siquiera adivinar. ¡Qué lástima! Sintiéndose extrañamente decepcionado, Sunny decidió que era hora de pasar a otros niveles de la torre. Todavía tenía que encontrar la cosa que lo había traído hacia este lugar, así como, con suerte, algún medio para regresar tanto a las islas encadenadas como al mundo real. La idea de quedarse atrapado en esta isla para siempre no parecía muy atractiva. Especialmente ahora que no había comida en ninguna parte. Al no encontrar nada interesante en el primer nivel, Sunny decidió explorar más a fondo. Desde el exterior, parecía que la torre de obsidiana tenía 6 niveles, lo cual sorprendió mucho a Sunny. Esperaba que hubiera 7.
Sin embargo, después de encontrar dos escaleras, una que subía y otra que bajaba, se dio cuenta de que también había un nivel subterráneo, lo que explicaba esta pequeña discrepancia. Todo lo relacionado con el hechizo y el reino de los sueños tenía tendencia a estar vinculado al número 7, excepto los dioses, de los cuales solo había 6. Supongo que por eso se llaman dioses, ninguna ley puede atarlos. Ni siquiera una ley tan extraña y aleatoria como todas las cosas que vienen en 7. Sunny levantó la vista, luego miró hacia abajo y decidió explorar el nivel subterráneo primero. Dejando que Zend fuera primero, entró en la escalera en espiral y descendió a las profundidades de la isla oscura. A diferencia del nivel del suelo, el sótano de la torre de obsidiana resultó ser una gran sala. Y en ella, Sunny retrocedió. Por un segundo, parecía como si cientos de cadáveres desmembrados estuvieran amontonados en el centro de la sala, formando una colina mórbida. Pero cuando Sunny dio un paso atrás y levantó instintivamente el fragmento de luz de luna, se dio cuenta de que había cometido un error. Los cuerpos amontonados en el centro de la cámara no eran de personas. En cambio, eran muñecas. Cientos de muñecas de porcelana rotas, cada una del tamaño de un humano, estaban abandonadas en el pasillo subterráneo. Sus frágiles cuerpos estaban destrozados y rotos, yacían allí como juguetes abandonados. Algunas les faltaban extremidades, otras tenían agujeros abiertos en sus torsos. Algunas se habían convertido hace mucho tiempo en montones de pequeños fragmentos, sin siquiera quedarles sus rostros. Pero aquellos rostros que sí quedaban. Sunny inclinó la cabeza, luego miró a Zend. Cada muñeca rota tenía la misma cara, o más bien, todas sus caras se parecían, como si fueran copias imperfectas del mismo original. Tenían las mismas características perfectas y hermosas inhumanamente que Zend tenía, solo que la artesanía detrás de los rostros de las muñecas rotas parecía mucho menos refinada, como si el escultor aún no hubiera perfeccionado su habilidad al crearlas. Todas parecían hermanos menores de Zend. Si Sunny alguna vez tuvo dudas de que la torre de obsidiana había pertenecido una vez a un cierto demonio del inframundo, ahora no había ninguna. El último hijo del desconocido claramente había pasado algún tiempo aquí. Probablemente fue quien creó la pagoda negra en primer lugar, con algún misterioso propósito que Sunny ni siquiera podía comenzar a adivinar. Sin embargo, luego su atención fue atraída por algo más. El suelo de la vasta sala estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, que no debería haber sido perturbada en miles de años. Pero lo había sido. Un conjunto de huellas rápidas conducían desde el fondo de las escaleras, donde Sunny estaba parado, hasta el montón de muñecas rotas, las rodeaban y luego desaparecían misteriosamente. Sunny lo miró durante unos momentos, sorprendido. Alguien había entrado en la torre de obsidiana antes que yo. Capítulo 447, Miedo primordial. Sunny miró las huellas por un tiempo más, luego frunció el ceño. ¿Cómo tiene sentido esto? La torre de obsidiana había sido sellada antes de que él abriera sus puertas. Después de hacerlo, la magia que había preservado todo en su interior se disipó, lo que significaba que esas puertas no se habían abierto en miles de años. No era tan fácil entrar en la pagoda, para empezar. Sin mencionar el hecho de que uno tenía que viajar a través del cielo inferior y encontrar la única grieta en el océano infinito de llamas divinas, también estaba el hecho de que la puerta tenía que ser abierta vertiendo esencia en la trama de hilos de diamante debajo de su superficie. Sunny solo podía ver la trama y entender su significado un poco porque sus ojos habían sido transformados por la gota de sangre del tejedor. Suponía que había otros despertados con habilidades similares, pero debían ser muy pocos, y cuáles eran las posibilidades de que alguien encontrara su camino hacia la isla oscura más allá del mar de estrellas inmoladoras, que estaba escondida en las profundidades de este vacío interminable. ¿Y cómo entrarían en la pagoda sin romper su sello? ¿Quién fue el que se coló en la torre de obsidiana sin ser visto? ¿Y cuándo?
Tenía que haber sucedido mucho antes de hoy. Sunny sabía con certeza que Zen no habría dejado entrar y salir a nadie sin despertarlo. Tampoco sus sombras, incluso cuando dormía, estaban conscientes y vigilantes. Entonces, podría haber sucedido en cualquier momento de los miles de años desde que la torre fue abandonada por su legítimo dueño. Por ahora, no tenía respuesta. Sintiéndose un poco aprensivo, Sunny se acercó al montón de muñecas rotas y las estudió durante un tiempo. Zen se acercó también y las miró en silencio. Luego, ella pinchó una con la punta del fragmento de medianoche y se alejó indiferente, como si perdiera todo interés en los maniquíes de porcelana. Supongo que a ella no le importan mucho las versiones inferiores de ella misma. Sandra mostró repetidamente su desprecio hacia las cosas que parecían ser réplicas de su especie. Había sido lo mismo con el caballero negro e incluso con el coloso andante de la orilla olvidada. Sunny recordaba claramente lo poco impresionada que estaba su sombra con el impresionante gigante de piedra. Apartando la mirada de las muñecas rotas, Sunny miró a su alrededor y se dio cuenta de que las paredes de la cámara estaban revestidas de enormes vasijas de vidrio. Algunas estaban enteras y otras rotas, pero todas estaban vacías. El vidrio era negro y opaco, cubierto por una gruesa capa de hollín desde el interior. Extraño. Al no encontrar nada más interesante en el nivel subterráneo, regresó a donde había comenzado y descansó un rato, bebiendo agua de la fuente infinita e intentando suprimir su hambre. Este lugar es tan siniestro. Lo era, de hecho. La torre negra se alzaba en el borde de un vacío interminable de oscuridad, vacía y abandonada, con todo lo que había dentro hecho de la nada por una mente inhumana. No era un lugar muy acogedor, al menos no para los humanos. Sunny miró fijamente las antiguas paredes que lo rodeaban y se preguntó sobre los secretos del pasado. Después de un rato, se levantó y se dirigió con cautela al segundo nivel de la gran pagoda. Tan pronto como Sunny puso un pie en él, sin embargo, instantáneamente sintió que algo estaba muy, muy mal allí. La sensación de terror profundo, sutil y primordial que experimentó de repente no se parecía a nada de lo que había conocido antes, con la excepción, quizás, de aquellos pocos momentos en la orilla olvidada cuando el coloso andante había levantado el gigantesco cráneo de 3 ojos desde las profundidades del mar oscuro. Pero aquí, esta sensación era aún más grave, aún más invasiva. ¿Qué es esto? Al igual que el nivel subterráneo, este consistía en una sola gran sala. Las paredes negras se alzaban hacia la oscuridad, creando una atmósfera magnífica y solemne. En el centro, cortado en el suelo de obsidiana, había un enorme brasero de plata. Y en él, Sunny se estremeció y dio un paso atrás. Algo estaba creciendo desde el brasero, extendiéndose hacia afuera como una especie de podredumbre vil. Había infectado la misma piedra de la antigua torre, convirtiéndola en una apariencia de carne repulsiva, negra y pulsante. El brasero de plata también estaba infectado por el crecimiento aterrador, su metal de alguna manera se había convertido en parte de él. Parecía como si todo se fuera a absorber y transformar por la corrupción en expansión siempre que fuera tocado por el crecimiento aterrador, mundos enteros podrían ser devorados por él, tal vez, si se le diera la oportunidad. La cosa que se extendía lentamente desde el antiguo brasero se sentía como un mal puro. Sunny se estremeció, le dio una señal a Santa para que se quedara atrás y desvió ligeramente la mirada. Estaba mirando más allá de la carne negra en expansión, hacia la fuente de esta infección aterradora. En el centro mismo del brasero, ennegrecido por las llamas que alguna vez debieron arder en él, yacía un brazo humano cercenado. Bueno, al menos se asemejaba a uno humano. El brazo era mucho más largo de lo que debería ser, y la mano tenía 7 dedos que terminaban en garras afiladas. La podredumbre parecía extenderse desde una terrible herida desgarrada en el antebrazo, hacia la carne carbonizada y macilenta, y luego hacia afuera, hacia todo lo demás a su alrededor. A pesar del estado repugnante del brazo cercenado,
El corte que lo separaba del hombro parecía limpio y perfectamente liso, como si hubiera sido realizado por una hoja firme e inquebrantable. Pero Sunny se vio más afectado por algo más. Una profunda fruncida apareció en su rostro cuando lo notó. En la mente de Sunny, el vil brazo irradiaba un resplandor dorado cegador, abrumador y hermoso. Estaba bañado en la luz de la divinidad. Un pensamiento aterrador apareció en la cabeza de Sunny. ¿Puede ser? Frente a él, afectado por la podredumbre desgarradora, estaba el brazo cercenado de una deidad. También era la razón por la cual el destino lo había llevado a este rincón perdido y olvidado del abismo. Capítulo 448. Aguja dorada. Sunny miró fijamente el brazo cercenado de una deidad desconocida, luego la podredumbre desgarradora y profana que se extendía desde él. Luego, se frotó cansadamente la cara. ¿Por qué nunca puede ser algo fácil? Estaba seguro de que su destino estaba de alguna manera conectado con ese brazo, lo que significaba que tendría que llegar a él de alguna manera. Pero Sunny también estaba seguro de que no había suficientes recompensas en todo el universo que lo hicieran acercarse a esa podredumbre, y mucho menos tocar algo infectado por ella. Tenía la sensación de que esto estaba pero muy por encima de su nivel. De hecho, sospechaba que un ser divino había cercenado despiadadamente su propio brazo porque incluso alguien tan poderoso como ese no tenía medios para resistir esa corrupción en expansión. ¿Qué se suponía que debía hacer Sunny entonces? Bueno. Tratando de mantenerse lo más alejado posible de la podredumbre, la estudió durante un rato antes de llegar a una extraña conclusión, o más bien, una extraña pregunta. Si la corrupción era tan terrible, ¿por qué no se había extendido por toda la torre? ¿Por qué solo había logrado arrastrarse unos metros fuera del brasero de plata, convirtiendo una pequeña parte del segundo nivel de la pagoda en su carne? Olvida eso. ¿Por qué no se convirtió toda la isla en un enorme trozo de negro podrido? Lo que sea eso. La respuesta no era difícil de adivinar. Era porque la podredumbre, al igual que todo lo demás dentro de la torre, había sido sellada desde hace miles de años. Y ahora que Sunny había roto ese sello, frunció el ceño mientras miraba el hogar de plata que estaba cubierto de maleza y se había convertido en parte de la podredumbre en expansión. Ahora, solo había dos posibilidades. El tiempo alcanzaría a la corrupción devoradora y o bien consumiría todo lentamente o se moriría de hambre. ¿Podría esa cosa durar miles de años sin nada de qué alimentarse excepto piedra fría? Necesitaba alimentarse de carne y almas, o cualquier cosa serviría. Supongo que lo descubriré. Manteniendo un ojo en el parche de podredumbre aterradora, Sunny intentó reprimir su miedo y dio un paso adelante. No parecía que la podredumbre se estuviera extendiendo. Al menos, no todavía. En cualquier caso, no iba a acercarse más. Pero también sabía que si lo peor sucedía, no tenía ninguna herramienta a su disposición que lo salvara. Si esa cosa comenzaba a crecer, extendiéndose lentamente por toda la torre de obsidiana y luego por toda la isla, Sunny simplemente iba a morir. Probablemente saltaría al vacío para evitar convertirse en parte de esa cosa. Después de todo, no había otro lugar al que retirarse en el cielo inferior. Y dudaba que pudiera encontrar una segunda isla secreta en el vacío. Entonces, su única esperanza era encontrar algo dentro de la pagoda que lo salvara. Tenía que explorar más. Además, existía la posibilidad de que la podredumbre se marchitara y muriera rápidamente. Aunque Sunny no apostaría por ello. Apoyando su espalda contra el frío obsidiano, Sunny despidió a Sandy y rodeó el muro exterior del gran salón hasta llegar a la escalera que conducía más arriba, al tercer nivel. Allí, convocó de nuevo al demonio taciturno, vaciló un poco y luego dejó una de sus sombras para vigilar la podredumbre devoradora. Sintiendo un pánico irracional al pensar en dar la espalda al brasero de plata, Sunny apretó los dientes y luego subió con cautela las escaleras en espiral.
Tan pronto como la terrible cosa desapareció de la vista, soltó un suspiro de alivio y se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba cubierto de un sudor frío. Levantando una mano temblorosa, Sunny se limpió la cara y luego siguió subiendo. Tener a Zen a su lado le daba un poco de confianza, al menos. La sombra parecía absolutamente imperturbable por la horrible imagen que habían dejado atrás. Apuesto a que el miedo ni siquiera puede caber en esa cabeza de piedra suya. ¿Las sombras tienen la capacidad de tener miedo? No sabía si Zen podía sentir miedo o no, pero la sombra sombría ciertamente podía. De hecho, detrás de su exterior altivo, era bastante cobarde. Estaba seguro de que el bastardo estaría temblando por todas partes si no fuera porque actualmente estaba envuelto alrededor de su cuerpo. Tratando de distraerse con estos pensamientos, Sunny entró en el tercer nivel de la torre de obsidiana y se quedó petrificado, asombrado por lo que vio allí. Yo veo. Espera, no. ¿Qué demonios estoy viendo? La cámara en la que se encontraba era más pequeña que las 3 salas anteriores que había explorado, en su mayoría porque la pagoda se estrechaba a medida que subía, pero también porque el nivel estaba separado en varias cámaras. Y en esa cámara en particular, docenas de brazos de porcelana flotaban en el aire, cada uno en un nivel diferente de desmontaje en pequeñas partes. Era como si alguien los hubiera robado de la pila de muñecas rotas en el sótano de la torre de obsidiana y luego los hubiera traído aquí ¿para qué exactamente? Sunny miró el jardín flotante de brazos desmontados y luego se acercó. Sentía como si estuviera en un extraño museo de anatomía. Resulta que las muñecas de porcelana eran mucho más complejas de lo que pensaba. En su estado desmontado, sus extremidades mostraban lo intrincado del diseño y cuántas partes móviles se necesitaban para hacer que cada una fuera funcional y articulada como la de un humano. Las articulaciones, en particular, parecían una maravilla de la ingeniería, sin mencionar la increíblemente delicada trama del hilo de diamante debajo. Incluso los autómatas de la tecnología de hechizos no podían presumir de ese nivel de ingenio e intrincación. Pero, ¿por qué trajeron estos brazos aquí y los desmontaron? ¿Quién lo hizo? ¿El príncipe del inframundo mismo? No parecía ser así. ¿Por qué necesitaría estudiar sus creaciones abandonadas? Todo se volvió más claro cuando Sunny llegó a un pedestal de piedra que estaba al final de la cámara y vio una tenue luz dorada emanando de un pequeño objeto que yacía sobre él. En la superficie de la mesa había numerosas piezas que habían sido recolectadas de los brazos de porcelana desmontados, varios ovillos de hermoso hilo de diamante y una aguja larga y estrecha. Era la aguja la que emitía un débil resplandor. Sunny miró la aguja, luego echó un vistazo a los brazos de porcelana flotantes, notando por primera vez que a cada uno le faltaba una o dos partes. Finalmente, diferentes piezas de información se conectaron en su mente y sintió que entendía algo sobre lo que había sucedido en la torre de obsidiana. En algún momento después de que el príncipe del inframundo hubiera dejado esta isla oculta, tal vez años, o tal vez miles de años, un invitado no deseado se había colado en la pagoda negra como un ladrón, de alguna manera pasando por las puertas cerradas sin abrirlas ni perturbar el sello que había estado preservando este lugar de ser arrasado por el tiempo. Ese ladrón era una criatura divina en sí misma y también estaba horriblemente herida. Uno de sus brazos había sido desgarrado e infectado por la podredumbre que nadie, ni siquiera una deidad como ellos, podía expulsar. Por eso, el ladrón había cortado su brazo infectado en el hombro y lo había arrojado a la llama divina que ardía en el brasero de plata en el segundo nivel, y luego había bajado al sótano para recoger extremidades de las muñecas de porcelana rotas. Fue esa deidad la que había rodeado la pila de ellas y dejado las huellas en el polvo para que Sunny las notara. Al final, el ladrón ascendió al tercer piso y se fabricó un nuevo brazo para sí mismo con las partes de los maniquíes desechados del príncipe, y luego lo cosió a su cuerpo con los hilos de diamante enhebrados en una aguja afilada.
Esa era la aguja a la que Sunny estaba mirando fijamente en ese momento, y la luz divina en ella era emitida por los rastros remanentes de la sangre del ladrón que aún quedaban en su superficie. Pero, ¿quién era el ladrón? ¿Y por qué Sunny estaba conectado a su brazo amputado por un hilo de destino dorado? Sunny dudó por unos momentos, luego alcanzó la aguja, pero de repente se quedó congelado. La sombra dejada atrás para vigilar la podredumbre aterradora había notado algo. La carne negra y ulcerada estaba cambiando.